Me llamo Mauricio Aranda Beltrán. Tengo 63 años y durante 40 años fui mecánico en mi propio taller aquí en Morelia, Michoacán. Hoy vengo a contarles algo que me cambió la vida para siempre. Algo que todavía me cuesta trabajo creer, aunque lo viví en carne propia. Antes de empezar, déjenme decirles cómo era mi vida antes de que todo se derrumbara. Yo heredé el taller de mi padre, don Hilario Aranda, que en paz descanse. Él me enseñó todo lo que sé sobre motores, transmisiones, frenos. Me enseñó que un hombre trabaja con las manos y mantiene su palabra. Esas fueron las 2 reglas que guiaron mi vida durante 6 décadas. Mi padre murió cuando yo tenía 30 años. Me dejó el taller y un terreno grande en las afueras de la ciudad, cerca de la carretera a Pátzcuaro. Ese terreno valía poco en aquel entonces, pero con el paso de los años la ciudad fue creciendo y ahora está en una zona comercial muy cotizada. Mi padre siempre me dijo que lo guardara, que algún día valdría mucho. Tenía razón, como en casi todo. Me casé con Jimena Castañeda cuando yo tenía 30 años y ella 21. Era una mujer guapa, de esas que voltean a ver en la calle. Yo me sentí afortunado de que se hubiera fijado en un mecánico lleno de grasa. Ella venía de una familia con un poco más de dinero que la mía, y siempre tuvo gustos caros, pero yo pensaba que eso era normal, que las mujeres son así, que mi obligación como esposo era darle lo que pidiera. Un año después de casarnos, nació Gael. Desde el primer momento en que lo vi, supe que ese niño era mi razón de vivir. Era un bebé sano, fuerte, con los ojos de su madre y la terquedad de su padre. Lo vi crecer, dar sus primeros pasos en el taller entre herramientas y refacciones, decir sus primeras palabras. Cada logro suyo era mi logro. Cada sonrisa suya era mi felicidad. Recuerdo que cuando Gael tenía 8 años, me pidió que le enseñara a desarmar un motor. Pasamos un sábado entero en el taller, los 2 solos, mientras yo le explicaba cómo funcionaba cada pieza. Sus manos pequeñas se llenaban de grasa, y él se reía. Me dijo que cuando fuera grande, iba a ser mecánico como yo. Ese fue uno de los días más felices de mi vida. Gael creció, y se convirtió en un muchacho deportista. Jugaba fútbol en un equipo de la colonia. Era bueno para las matemáticas, tenía amigos por todos lados. A los 17 años estaba en la preparatoria y soñaba con estudiar ingeniería mecánica. Ya no quería ser solo mecánico, quería modernizar el taller, traer tecnología nueva, hacer crecer el negocio familiar. Yo estaba orgulloso. Mi hijo iba a ser más que yo, iba a llegar más lejos. Pero todo eso terminó una noche de octubre, hace 8 años. Yo estaba en el taller terminando un trabajo urgente. Una camioneta de un cliente importante que necesitaba estar lista para el día siguiente. Eran como las 9 de la noche cuando sonó mi celular. Era Jimena, y su voz sonaba alterada. Me dijo que Gael se había caído de las escaleras, que ella había salido a comprar unas cosas, y cuando regresó lo encontró tirado en el piso, inconsciente, con sangre en la cabeza. Ya había llamado a la ambulancia. Dejé todo y corrí al hospital. Manejé como loco por las calles de Morelia, pasándome altos, tocando el claxon. Llegué al Hospital General empapado en sudor, con las manos todavía sucias de grasa del trabajo. Jimena estaba en la sala de espera, llorando. Me abrazó y me dijo que los doctores estaban con Gael, que había que esperar. Esa fue la noche más larga de mi vida. Cada minuto se sentía como una hora. Los doctores entraban y salían, las enfermeras pasaban con cara seria, y nadie me decía nada. Jimena no paraba de llorar. Yo trataba de consolarla, pero por dentro me estaba muriendo de angustia. Mi único hijo estaba entre la vida y la muerte, y yo no podía hacer nada. Finalmente, un doctor salió, y nos dijo que Gael estaba estable, pero que el golpe había sido muy fuerte. Tenía un trauma severo en la cabeza y posible daño en la columna. Necesitaban hacer más estudios para evaluar la extensión del daño. Los días siguientes fueron una pesadilla. Gael estaba en terapia intensiva, conectado a máquinas, con tubos por todos lados. Yo iba a verlo cada vez que me dejaban entrar. Le hablaba aunque no me escuchara, le apretaba la mano, le prometía que todo iba a estar bien. Fue entonces cuando Jimena me habló del doctor Rogelio Salgado. Me dijo que era un especialista en neurología, el mejor de Morelia según sus amigas, que una conocida suya se había atendido con él y le había ido muy bien.
Me insistió en que trasladáramos a Gael a su clínica privada, que ahí lo iban a atender mejor que en el hospital público. Yo tenía mis dudas. La clínica del doctor Salgado estaba en la zona dorada. Esas clínicas cuestan una fortuna y yo apenas tenía ahorros. Pero Jimena me convenció. Me dijo que no podíamos escatimar cuando se trataba de la salud de nuestro hijo, que cualquier padre haría lo mismo. Y tenía razón. ¿Qué padre no haría cualquier cosa por su hijo? Así que firmé los papeles del traslado y Gael fue llevado a la Clínica Santa Lucía, donde el doctor Salgado tenía su consultorio. Era un lugar elegante, con pisos de mármol, plantas artificiales en cada esquina y recepcionistas bien vestidas que hablaban en voz baja. Me sentí fuera de lugar con mi ropa de mecánico, pero no me importó. Lo único que me importaba era mi hijo. El doctor Salgado me recibió en su oficina unos días después del traslado. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con canas en las sienes y modales de gente educada. Su oficina estaba llena de diplomas y reconocimientos colgados en las paredes. Me habló con palabras que yo no entendía, términos médicos complicados que sonaban graves, pero la conclusión fue clara. Gael tenía daño severo en la médula espinal. Las probabilidades de que volviera a caminar eran mínimas, casi nulas. Iba a necesitar una silla de ruedas por el resto de su vida. Recuerdo que me quedé callado un rato largo, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Mi hijo, mi muchacho fuerte y deportista, iba a pasar el resto de su vida sin poder caminar. Le pregunté al doctor si había algo que pudiéramos hacer, algún tratamiento, alguna cirugía, alguna esperanza por pequeña que fuera. El doctor Salgado me miró con esa expresión de compasión profesional que deben enseñarles en la escuela de medicina. Me explicó que había terapias físicas que podían ayudar a Gael a tener mejor calidad de vida. Medicamentos para el dolor crónico, para la depresión que seguramente iba a desarrollar. Estudios periódicos cada mes para monitorear su condición y evitar complicaciones. Me dio un estimado de los costos. Las consultas, las medicinas, las terapias, los estudios. Eran cifras que me quitaron el aliento. Pero no lo pensé dos veces. Le dije que sí, que hiciera todo lo que tuviera que hacer. Era mi hijo, mi único hijo. Lo que no sabía en ese momento era que acababa de caer en una trampa diseñada por las personas en las que más confiaba en este mundo. Los primeros meses después del diagnóstico fueron devastadores. Gael salió de la clínica en una silla de ruedas, con la mirada perdida y el espíritu completamente roto. Mi muchacho alegre, el que se reía mientras desarmaba motores conmigo, se había convertido en un fantasma de sí mismo. No quería hablar, no quería comer, no quería vivir. Yo trataba de animarlo como podía. Le decía que íbamos a salir adelante, que los doctores estaban trabajando en su caso, que no perdiera la esperanza. Pero Gael me miraba con esos ojos vacíos, sin brillo, y no decía nada. A veces lloraba en silencio. A veces me pedía que lo dejara morir. Esas palabras me partían el alma en dos. Jimena se encargó de cuidarlo en casa mientras yo trabajaba. Me decía que le daba sus medicamentos a la hora exacta, que lo llevaba puntualmente a sus citas con el doctor Salgado, que hacía con él los ejercicios de terapia física que le habían indicado. Yo le agradecía todo eso cada noche cuando llegaba del taller. Trabajaba más horas que nunca para pagar las cuentas interminables, llegaba a casa agotado, y apenas tenía tiempo de ver a mi hijo unos minutos antes de caer dormido. Con el paso de los meses, empecé a notar cosas extrañas. Gael dormía mucho, demasiado para ser normal. A veces llegaba a casa a las 7 de la tarde y lo encontraba profundamente dormido. Le preguntaba a Jimena y ella me decía que era normal, que los medicamentos para el dolor y la depresión le daban sueño, que su cuerpo necesitaba descanso para recuperarse. También noté que Gael hablaba cada vez menos. Al principio lloraba y se quejaba de su situación. Maldecía su suerte. Preguntaba por qué le había pasado esto a él. Después dejó de llorar. Después dejó de quejarse. Después dejó de hablar casi por completo. El doctor Salgado me explicó que era depresión severa, muy común en pacientes con su condición. Me recetó más medicamentos, más fuertes. Los gastos se acumulaban como una avalancha. Las consultas con el doctor Salgado costaban 2,000 pesos cada una. Y Gael tenía que ir 2 veces por semana al principio. Después 1 vez por semana. Los medicamentos costaban 4 o 5,000 pesos al mes.
Las terapias físicas, los estudios de sangre, las radiografías, las resonancias magnéticas. Todo sumaba cantidades que yo nunca había manejado en mi vida. Vendí mi camioneta, la que usaba para ir a comprar refacciones. Después vendí el carro de Jimena, un Jetta que le había regalado en nuestro aniversario. Después empecé a pedir prestado. Hipotequé el taller. Saqué créditos con el banco. Le debía dinero a proveedores, a conocidos, a todo el que me prestara, pero no me importaba. Era por mi hijo. Fue entonces, como 3 años después del accidente de Gael, cuando apareció mi tío Nazario. Nazario Aranda era hermano de mi padre. Tenía 70 años y toda la vida había sido un hombre de negocios turbios. Mi padre nunca confió en él. Siempre decía que Nazario era de esos que te sonríen mientras te clavan el cuchillo por la espalda. Cuando murió don Hilario, me dejó a mí el taller y el terreno. A Nazario no le dejó nada, y eso siempre le ardió. Una tarde, sin avisar, Nazario apareció en mi casa. Dijo que venía a ver a su sobrino nieto, que le preocupaba su salud, que había escuchado del accidente y quería saber cómo estaba. Yo lo dejé pasar, aunque algo en mi interior me decía que no confiara en él. Nazario entró al cuarto de Gael. Le habló un rato con voz melosa. Le llevó unos dulces y unas revistas. Gael apenas reaccionó, como era normal en él. Después mi tío me pidió hablar a solas. En la cocina, con una taza de café frente a él, Nazario me soltó su verdadera intención. Me dijo que él podía ayudarme con los gastos médicos de Gael, que conocía gente importante, que tenía contactos en hospitales y farmacias, pero a cambio, quería que le vendiera el terreno que mi padre me había heredado. Le dije que no. Ese terreno era lo único que me quedaba aparte del taller, lo único que podía dejarle a Gael cuando yo muriera. No estaba a la venta. Nazario se puso furioso. Sus ojos se llenaron de un odio que me heló la sangre. Me dijo que yo era un malagradecido igual que mi padre, que él había trabajado toda su vida mientras don Hilario se quedaba con todo, que me iba a arrepentir de rechazar su ayuda. Se fue dando un portazo que retumbó en toda la casa. Yo pensé que era la última vez que lo vería. Qué equivocado estaba. Los años siguientes fueron una lenta agonía. Gael cada vez estaba peor. Ya no era solo que no pudiera caminar. Era como si su mente también se hubiera apagado. Pasaba los días enteros en su cuarto, mirando la pared o durmiendo. Cuando le hablaba, a veces ni siquiera me miraba. Era como si no estuviera ahí. Yo seguía trabajando como burro de carga, pagando cuentas que nunca terminaban. Mi pelo se volvió completamente gris, mis manos se llenaron de callos nuevos, mi espalda empezó a dolerme de manera constante. Perdí peso, perdí amigos, perdí las ganas de vivir, pero no me quejaba, era mi deber como padre. Jimena, mientras tanto, parecía vivir en otro mundo. Siempre estaba arreglada con ropa nueva, siempre tenía dinero para ir al salón de belleza, siempre salía con sus amigas a comer o de compras. Yo no le reclamaba nada porque ella cuidaba a Gael mientras yo trabajaba. Pensaba que se lo merecía por el sacrificio que hacía. Nunca sospeché nada, ni una sola vez en 8 años. Hasta que llegó el doctor Lorenzo Villaseñor y destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Fue hace unos meses. Gael acababa de cumplir 25 años y le dio fiebre alta de la nada. El doctor Salgado estaba de viaje en un congreso, así que Jimena tuvo que llevarlo a la clínica de emergencia. El médico de guardia era nuevo, un tal Villaseñor que acababa de entrar a trabajar ahí. Jimena me llamó furiosa desde la clínica. Me dijo que el doctor Villaseñor estaba haciendo preguntas extrañas, que quería ver todos los estudios anteriores de Gael desde el accidente, que no estaba de acuerdo con el tratamiento que llevaba. Dejé el taller y fui a la clínica. Cuando llegué, encontré a Jimena discutiendo en voz alta con una enfermera. El doctor Villaseñor estaba en el consultorio con mi hijo. Entré sin pedir permiso. El doctor era un hombre joven, de unos 35 años, con expresión seria y el ceño fruncido mientras revisaba unos papeles. Me presenté como el padre de Gael y le pregunté qué demonios estaba pasando. El doctor Villaseñor me miró fijamente a los ojos y me pidió que me sentara. Me dijo que había encontrado inconsistencias muy graves en el expediente de mi hijo, que los estudios anteriores no coincidían con lo que él estaba viendo en los nuevos análisis, que algo no cuadraba. Yo no entendía nada. Le pedí que me explicara con palabras que yo pudiera entender.
Y entonces el doctor Villaseñor me dijo las palabras que destruyeron mi mundo en un segundo. Señor Aranda, su hijo no está paralítico. Nunca lo estuvo. Alguien lo ha estado drogando sistemáticamente durante años para mantenerlo en ese estado de sedación. Y creo que usted necesita hablar con la policía antes de volver a poner un pie en su casa. Las palabras del doctor Villaseñor se quedaron flotando en el aire como si fueran de otro idioma. Mi hijo no está paralítico. Nunca lo estuvo. Alguien lo ha estado drogando. Tuve que pedirle que me lo repitiera, porque mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba escuchando. El doctor Villaseñor me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Me explicó que cuando revisó a Gael por la fiebre, notó cosas que no cuadraban con el expediente. Los reflejos de mi hijo estaban presentes, aunque débiles. Sus músculos mostraban atrofia por falta de uso, no por daño neurológico. Y lo más importante, los estudios de imagen que supuestamente mostraban el daño en la médula espinal no coincidían con la anatomía de Gael. Le pregunté qué quería decir con eso. El doctor sacó unas radiografías del sobre y las puso contra la luz. Me señaló unas marcas, unos números en las esquinas. Me dijo que esas radiografías no eran de mi hijo. Que alguien había puesto estudios de otro paciente en el expediente de Gael para justificar un diagnóstico falso. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Le pregunté si estaba seguro, si no podía haber un error. El doctor Villaseñor negó con la cabeza. Me dijo que había mandado a hacer estudios nuevos esa misma mañana, análisis de sangre completos. Los resultados mostraban altas concentraciones de benzodiazepinas y otros sedantes en el organismo de mi hijo. Cantidades que solo podían explicarse si alguien le estaba administrando esos medicamentos de manera constante y prolongada. Mi mente empezó a conectar los puntos que durante 8 años había ignorado. El sueño excesivo de Gael, su apatía, su silencio, los medicamentos que Jimena le daba religiosamente cada día, las consultas interminables con el doctor Salgado. Todo empezó a tener un sentido horrible y retorcido. El doctor Villaseñor me preguntó quién se encargaba de darle los medicamentos a mi hijo. Le dije que mi esposa. Me preguntó quién lo llevaba a las consultas. Le dije que mi esposa. Me preguntó quién había recomendado al doctor Salgado. Le dije que mi esposa. Cada respuesta era como un clavo más en un ataúd que yo mismo había construido sin darme cuenta. El doctor me dijo que teníamos que actuar con cuidado, que no podía simplemente regresar a mi casa y confrontar a Jimena, porque si ella estaba involucrada en esto, podría destruir evidencia o incluso hacerle daño a Gael. Me recomendó que hablara con la policía antes de hacer cualquier otra cosa. Yo estaba en shock. No podía creer que mi esposa, la mujer con la que llevaba casi 30 años casado, la madre de mi hijo, fuera capaz de algo así. Le pregunté al doctor si no había otra explicación, si no podía ser que el doctor Salgado hubiera actuado solo, engañándola a ella también. El doctor Villaseñor me miró con esos ojos serios y me dijo que eso era posible, pero poco probable. Me explicó que los sedantes que encontró en la sangre de Gael no eran medicamentos que se consiguen en cualquier farmacia. Eran sustancias controladas que requieren receta especial. Alguien con acceso constante a mi hijo tenía que estar administrándoselas. Y ese alguien no era el doctor Salgado, que solo veía a Gael una vez por semana. En ese momento entró Jimena al consultorio. Venía con cara de pocos amigos, reclamando que nadie le decía nada, que ella era la madre y tenía derecho a saber qué estaba pasando con su hijo. El doctor Villaseñor y yo intercambiamos una mirada. Él me hizo una seña discreta para que no dijera nada. Le dijo a Jimena que Gael tenía una infección menor, que le iba a recetar unos antibióticos y que podían llevárselo a casa. Jimena pareció aliviada. Me preguntó si ya podíamos irnos, que tenía cosas que hacer. Yo fingí normalidad lo mejor que pude. Le dije que sí, que nada más tenía que firmar unos papeles. El doctor Villaseñor me pasó unas hojas y mientras yo fingía leerlas, él escribió algo en un papel pequeño y me lo pasó discretamente. Era la dirección de la comandancia de policía y el nombre de un investigador, comandante Saúl Izaguirre. Salimos de la clínica con Gael en su silla de ruedas. Mi hijo seguía con esa mirada perdida de siempre, sin enterarse de nada. Jimena manejó de regreso a la casa hablando de trivialidades, quejándose del tráfico, comentando que tenía que ir al salón de belleza porque se le estaban notando las raíces. Yo la escuchaba sin escucharla realmente.
viéndola con otros ojos por primera vez en mi vida. Esta mujer que tenía junto a mí, esta mujer con la que había compartido mi cama durante casi 3 décadas, ¿realmente era capaz de hacerle eso a su propio hijo? ¿De mantenerlo drogado durante 8 años mientras yo me mataba trabajando para pagar tratamientos falsos? La sola idea me revolvía el estómago. Cuando llegamos a la casa, ayudé a Jimena a meter a Gael a su cuarto. Mi hijo pesaba poco, demasiado poco para un hombre de 25 años. La atrofia muscular de la que había hablado el doctor era evidente ahora que sabía qué buscar. Gael no estaba paralítico. Estaba debilitado por años de inmovilidad forzada y sedación constante. Le dije a Jimena que tenía que regresar al taller, que había dejado un trabajo a medias. Ella no sospechó nada. Me dio un beso en la mejilla y me dijo que no llegara muy tarde. La misma rutina de siempre. Pero yo no fui al taller. Manejé directo a la comandancia de policía que el doctor Villaseñor me había indicado. Pregunté por el comandante Saúl Izaguirre y me hicieron esperar en una sala fría con sillas de plástico. Pasó como media hora antes de que me recibieran. El comandante Izaguirre era un hombre de unos 50 años, con bigote canoso y cara de haber visto de todo en la vida. Me escuchó con atención mientras yo le contaba la historia desde el principio. El accidente de Gael, el diagnóstico del doctor Salgado, los 8 años de tratamientos y gastos, y finalmente lo que el doctor Villaseñor había descubierto. Cuando terminé de hablar, el comandante se quedó callado un momento. Después me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Me preguntó si yo tenía alguna propiedad de valor, alguna herencia, algo que alguien pudiera querer quitarme. Le hablé del terreno que mi padre me había dejado. Le conté sobre la visita de mi tío Nazario hace años, su propuesta de comprármelo y su furia cuando le dije que no. El comandante asintió lentamente, como si las piezas del rompecabezas empezaran a encajar en su mente. Me explicó que este tipo de casos no eran tan raros como yo pensaba. Familias que se destruyen por herencias, por propiedades, por dinero. Gente que es capaz de hacerle cosas terribles a sus propios parientes con tal de quedarse con algo que creen que les pertenece. Me preguntó si mi esposa conocía a mi tío Nazario. Le dije que sí, que se habían visto en reuniones familiares antes del accidente de Gael. El comandante tomó nota de todo. Después me explicó el procedimiento. Iban a abrir una investigación, pero tenían que actuar con cuidado para no alertar a los sospechosos. Me pidió que siguiera actuando normal en mi casa, que no confrontara a Jimena ni mencionara nada de lo que habíamos hablado. Mientras tanto, ellos iban a investigar al doctor Salgado, revisar su historial, buscar conexiones con mi tío o con mi esposa. También me dijo que iban a necesitar más pruebas médicas de Gael. Me dio el nombre de un hospital público donde podía llevar a mi hijo para que le hicieran estudios independientes, sin que Jimena se enterara. Me advirtió que esto era crucial, que necesitábamos documentar todo el daño que le habían hecho a mi hijo. Salí de la comandancia sintiéndome como un zombi. Mi vida entera se había derrumbado en cuestión de horas. La mujer que amaba me había traicionado de la peor manera posible. Mi hijo había sido víctima de una conspiración monstruosa, y yo, el idiota que trabajaba día y noche para pagar las cuentas, había sido el tonto útil que financiaba todo el engaño. Esa noche llegué a casa y cené con Jimena como si nada hubiera pasado. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Sentarme frente a ella, escuchar su plática vacía sobre sus amigas y sus planes, mientras por dentro me carcomía la rabia y el dolor. Pero tenía que aguantar, por Gael, por la investigación, por la justicia que mi hijo merecía. Los días siguientes fueron una tortura. Tenía que fingir normalidad mientras por dentro me moría de ganas de gritarle a Jimena todo lo que sabía. Pero me controlé. Seguí las instrucciones del comandante Izaguirre al pie de la letra. Una mañana, cuando Jimena salió a hacer sus mandados, aproveché para revisar su cuarto. Busqué entre sus cosas, en sus cajones, en su closet, y encontré algo que me heló la sangre. En el fondo de su buró, debajo de un montón de revistas viejas, había un frasco de pastillas sin etiqueta. También encontré varios sobres con dinero en efectivo, billetes de 500 que sumaban una cantidad considerable. Y lo peor de todo, encontré un teléfono celular que yo no conocía, uno de esos baratos de prepago que la gente usa cuando no quiere ser rastreada. Tomé fotos de todo con mi celular, sin mover nada de su lugar. Después busqué en el teléfono. Estaba protegido con contraseña.
pero la pantalla mostraba notificaciones de mensajes. Alcancé a leer fragmentos antes de que se apagara la pantalla. Uno decía: el viejo sigue sin sospechar. Otro decía: Salgado pregunta cuándo va a soltar el terreno. Y el más reciente: Nazario dice que hay que presionar más. Mis manos temblaban mientras guardaba el teléfono donde lo había encontrado. Ahí estaba la prueba de que Jimena no era una víctima inocente del doctor Salgado. Estaba involucrada hasta el cuello, y mi tío Nazario era el cerebro detrás de todo. Llamé al comandante Izaguirre y le conté lo que había encontrado. Me felicitó por no haber tocado nada y me dijo que iban a solicitar una orden judicial para intervenir ese teléfono. También me informó que habían empezado a investigar al doctor Salgado y habían encontrado irregularidades en su clínica. Al parecer, no era la primera vez que falsificaba expedientes médicos. Mientras la investigación avanzaba, yo seguía con mi doble vida. De día era el esposo y padre dedicado que siempre había sido. De noche, cuando Jimena dormía, entraba al cuarto de Gael y me sentaba junto a él en silencio. Mi hijo seguía igual que siempre, adormilado y ausente. Pero ahora yo sabía que debajo de esa capa de sedantes estaba el mismo muchacho alegre que soñaba con ser ingeniero. Estaba atrapado en su propio cuerpo, prisionero de los químicos que su propia madre le daba cada día. Una noche, mientras estaba sentado junto a su cama, Gael abrió los ojos y me miró. Fue un momento breve, apenas unos segundos antes de que volviera a quedarse dormido. Pero en esa mirada vi algo que no había visto en años. Un destello de conciencia, de reconocimiento. Mi hijo seguía ahí dentro, luchando por salir. Esa noche lloré por primera vez desde que todo empezó. Lloré de rabia, de dolor, de impotencia. Lloré por los 8 años que le habían robado a mi hijo, por los sueños que le habían arrebatado, por la vida que debería haber tenido y no tuvo. Pero también lloré de esperanza, porque si el doctor Villaseñor tenía razón, Gael podía recuperarse. No iba a ser fácil ni rápido, pero había una posibilidad de que mi hijo volviera a caminar, volviera a hablar, volviera a ser el mismo. Unos días después, el comandante Izaguirre me citó en la comandancia. Me dijo que tenía novedades importantes. La investigación había avanzado más rápido de lo esperado. Habían intervenido el teléfono de Jimena y confirmado todo lo que yo sospechaba. Había mensajes entre ella, el doctor Salgado y mi tío Nazario, que databan de antes del supuesto accidente de Gael. Mensajes donde planeaban todo, donde discutían cómo iban a simular el accidente, qué medicamentos usar para mantener a Gael sedado, cómo convencerme de que vendiera el terreno para pagar los tratamientos. El plan original era que yo, desesperado por los gastos médicos, terminara vendiéndole el terreno a Nazario por una fracción de su valor real. Pero yo me había resistido más de lo que esperaban. Así que decidieron seguir exprimiéndome, cobrándome tratamientos falsos mientras esperaban que me rindiera. Lo que no contaban era que yo prefería endeudarme hasta el cuello antes que vender la herencia de mi hijo. El comandante también me contó lo que habían descubierto sobre el doctor Salgado. Resulta que tenía una deuda grande con unos prestamistas, gente peligrosa. Mi tío Nazario se había enterado y le había ofrecido pagarle la deuda a cambio de que participara en el plan. Salgado aceptó sin pensarlo 2 veces. Jimena era la pieza clave porque ella tenía acceso constante a Gael. Era ella quien le daba los sedantes mezclados con la comida, quien lo mantenía en ese estado vegetativo. A cambio, Nazario le había prometido una parte del dinero cuando vendieran el terreno. Escuchar todo eso fue como recibir puñaladas en el pecho, una tras otra. Mi esposa, la madre de mi hijo, me había traicionado por dinero. Había torturado a su propio hijo durante 8 años por la promesa de unos billetes. El comandante Izaguirre me preguntó si estaba listo para proceder con las detenciones. Me explicó que tenían suficientes pruebas para arrestar a los 3, Jimena, Salgado y Nazario. Pero antes necesitaban sacar a Gael de la casa de manera segura, llevarlo a un hospital donde pudieran empezar a desintoxicarlo y documentar todo el daño. Me preguntó si podía llevar a Gael a una cita médica al día siguiente, usando cualquier pretexto. Desde ahí, la policía se haría cargo de todo. Le dije que sí, que estaba listo, que ya era hora de que mi hijo conociera la verdad y empezara a recuperar su vida. Esa noche volví a casa sabiendo que sería la última vez que dormiría bajo el mismo techo que Jimena. Me acosté junto a ella como si nada, escuchando su respiración tranquila,
preguntándome cómo era posible que alguien durmiera tan en paz después de todo lo que había hecho. No pude dormir en toda la noche. Me quedé mirando el techo, repasando mentalmente los últimos 8 años, cada momento de sacrificio, cada peso que había gastado, cada hora extra en el taller. Todo había sido en vano. No, peor que en vano. Había sido para financiar la tortura de mi propio hijo. Pensé en Gael cuando era niño, corriendo por el taller con sus manitas llenas de grasa. Pensé en él de adolescente, pidiéndome que lo dejara ayudarme a arreglar un motor. Pensé en sus sueños de ser ingeniero, de modernizar el negocio familiar, de hacer algo grande con su vida. Todo eso se lo habían robado. Su madre, su propio doctor, su tío abuelo. Las personas que debían protegerlo lo habían traicionado de la manera más cruel posible. Pero eso se iba a acabar. A la mañana siguiente, todo cambiaría para siempre. Me levanté antes de que saliera el sol. No había dormido nada, pero sentía una energía extraña recorriéndome el cuerpo. Era el día en que todo iba a terminar. El día en que mi hijo iba a ser liberado de su prisión química. Jimena seguía dormida cuando me metí a bañar. Me vestí en silencio y bajé a la cocina a prepararme un café. Mis manos temblaban un poco mientras sostenía la taza. No era miedo exactamente, era algo más parecido a la anticipación. Como cuando sabes que algo grande está a punto de pasar y no puedes hacer nada más que esperar. El plan era simple. Yo iba a llevar a Gael a una cita médica de rutina, supuestamente con el doctor Salgado. Pero en lugar de ir a la clínica Santa Lucía, lo llevaría al hospital civil, donde un equipo médico coordinado con la policía estaría esperando para recibirlo. Ahí empezarían el proceso de desintoxicación y documentarían todas las pruebas del daño que le habían causado. Mientras tanto, el comandante Izaguirre y su equipo ejecutarían las órdenes de aprehensión contra Jimena, el doctor Salgado y mi tío Nazario. Todo tenía que ocurrir al mismo tiempo para que ninguno de ellos tuviera oportunidad de huir o destruir evidencia. Jimena bajó a la cocina como a las 8 de la mañana. Venía en bata, con el pelo revuelto y cara de sueño. Me preguntó por qué me había levantado tan temprano. Le dije que tenía mucho trabajo en el taller y que además iba a llevar a Gael a su cita con el doctor Salgado. Ella frunció el ceño. Me dijo que ella siempre llevaba a Gael a sus citas, que para qué iba a molestarme yo si tenía tanto trabajo. Le expliqué que quería pasar más tiempo con mi hijo, que últimamente me sentía culpable por estar siempre en el taller. Jimena me miró con desconfianza, pero no insistió. Supongo que después de 8 años de hacer lo que ella quisiera, no esperaba que yo cambiara de actitud. Subí al cuarto de Gael para prepararlo. Mi hijo estaba dormido, como siempre. Su respiración era lenta y pesada, el efecto de los sedantes que Jimena le había dado la noche anterior. Lo miré un momento antes de despertarlo, tratando de memorizar ese rostro demacrado. Pronto, si todo salía bien, empezaría a verse diferente. Empezaría a verse como el muchacho que debería haber sido. Lo desperté con cuidado. Gael abrió los ojos lentamente, con esa mirada nublada que yo había aprendido a reconocer como el efecto de las drogas. Le dije que íbamos a ir al doctor, que lo iba a ayudar a vestirse. Él no respondió. Solo asintió débilmente con la cabeza. Vestir a Gael era una tarea que normalmente hacía Jimena. Yo no estaba acostumbrado a ver el cuerpo de mi hijo en ese estado. Había perdido mucho peso. Sus músculos estaban atrofiados. Su piel tenía un tono pálido enfermizo. Cada hueso de sus costillas se marcaba bajo la piel. Ver eso me llenó de una rabia fría y silenciosa. Lo subí a su silla de ruedas y lo bajé por la rampa que habíamos construido hace años en la entrada de la casa. Jimena salió a despedirnos. Me dio un beso en la mejilla y le acarició el pelo a Gael. Le dijo que se portara bien con el doctor. Yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarla de un empujón. Subí a Gael a la camioneta que había pedido prestada a un amigo. Mi carro lo había vendido hace años para pagar tratamientos. La silla de ruedas la doblé y la metí en la parte de atrás. Jimena nos vio partir desde la puerta, agitando la mano como si fuera una despedida normal. Manejé en silencio hacia el hospital civil. Gael iba en el asiento del copiloto, con la cabeza recargada contra la ventana. A veces sus ojos se cerraban y parecía quedarse dormido, pero después volvía a abrirlos y miraba hacia afuera sin ver realmente nada. A medio camino, me animé a hablarle.
Le dije que las cosas iban a cambiar, que pronto se iba a sentir mejor. Gael volteó a verme con esos ojos nublados y por un momento pareció que iba a decir algo, pero solo movió los labios sin emitir ningún sonido y volvió a mirar por la ventana. Llegamos al hospital civil a las 9 de la mañana. El comandante Izaguirre ya estaba ahí, vestido de civil para no llamar la atención. Me saludó con un apretón de manos y me presentó al equipo médico que se haría cargo de Gael. Una doctora especialista en toxicología, llamada Patricia Mendoza, y 2 enfermeros. La doctora Mendoza examinó a Gael brevemente y confirmó lo que el doctor Villaseñor había dicho. Mi hijo estaba gravemente sedado, pero no tenía ningún daño neurológico real. Con el tratamiento adecuado, podía recuperarse completamente. Escuchar eso fue como ver un rayo de luz después de años en la oscuridad. Le pregunté a la doctora cuánto tiempo tardaría la recuperación. Ella me explicó que el proceso de desintoxicación tomaría varias semanas. Los sedantes que le habían estado dando a Gael habían creado una dependencia física fuerte, así que tenían que reducir la dosis gradualmente para evitar síntomas de abstinencia peligrosos. Después de la desintoxicación vendría la rehabilitación física. 8 años de inmovilidad habían causado atrofia muscular severa. Gael iba a tener que aprender a caminar de nuevo, como si fuera un niño pequeño, pero la doctora me aseguró que con terapia y paciencia podía lograrlo. También me advirtió sobre las secuelas psicológicas. Mi hijo había pasado 8 años en un estado de semiconsciencia, sin poder comunicarse ni entender lo que pasaba a su alrededor. Iba a necesitar apoyo psicológico para procesar todo eso. Iba a tener preguntas difíciles sobre su madre, sobre su familia, sobre los años que le habían robado. Le agradecí a la doctora y le dije que haría lo que fuera necesario. Después me despedí de Gael. Le dije que iba a estar bien, que esos doctores lo iban a cuidar, que yo volvería pronto. Gael me miró con una expresión que no pude descifrar. Tal vez era confusión, tal vez era miedo, tal vez, muy en el fondo, era esperanza. El comandante Izaguirre me llevó aparte y me informó que sus hombres estaban en posición. Ya habían localizado al doctor Salgado en su clínica y a mi tío Nazario en su casa. Solo faltaba dar la orden, y los 3 serían arrestados simultáneamente. Me preguntó si quería estar presente cuando arrestaran a Jimena. Yo dudé un momento. Parte de mí quería verla enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, pero otra parte no estaba segura de poder controlarme si la veía. 8 años de rabia acumulada podrían explotar en cualquier momento. El comandante pareció entender mi dilema. Me dijo que tal vez era mejor que me quedara en el hospital con Gael, que sus hombres se encargarían de todo, pero yo negué con la cabeza. Necesitaba estar ahí. Necesitaba ver su cara cuando se diera cuenta de que todo había terminado. Subimos a una patrulla sin identificar y nos dirigimos a mi casa. En el camino, el comandante me explicó cómo iba a ser el operativo. Sus hombres rodearían la casa por todos lados para evitar que Jimena escapara. Él entraría primero con la orden de aprehensión, y yo lo acompañaría como testigo. Me advirtió que no debía intervenir bajo ninguna circunstancia. Si Jimena se ponía violenta o intentaba huir, sus hombres se harían cargo. Mi trabajo era simplemente observar y mantener la calma. Llegamos a mi casa cerca del mediodía. Desde afuera todo parecía normal. El carro de Jimena estaba estacionado en la entrada, lo que significaba que seguía adentro. Los policías tomaron sus posiciones alrededor de la propiedad, moviéndose en silencio para no alertarla. El comandante Izaguirre tocó el timbre. Esperamos unos segundos que se sintieron eternos. Después escuchamos los pasos de Jimena acercándose a la puerta. Cuando abrió y vio al comandante con su placa en la mano, su expresión cambió inmediatamente. El color se le fue de la cara. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando una salida, evaluando sus opciones. Después me vio a mí, parado detrás del comandante, y supe que lo entendió todo. El comandante Izaguirre le mostró la orden de aprehensión y le leyó sus derechos. Jimena no dijo nada. Se quedó ahí parada, con la boca abierta, temblando ligeramente. Parecía una estatua de sí misma. Los policías entraron a la casa y empezaron a buscar evidencia. Encontraron los frascos de medicamentos escondidos en su buró, el teléfono de prepago, los sobres con dinero. Cada cosa que sacaban era otra prueba de su culpabilidad. Finalmente, Jimena pareció reaccionar.
Se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y empezó a suplicar. Me dijo que podía explicarlo todo, que no era lo que parecía, que ella también era una víctima. Me dijo que Nazario la había obligado, que el doctor Salgado la había amenazado, que ella no tuvo opción. Yo la escuché en silencio, sin moverme, sin responder. Cada palabra que salía de su boca era otra mentira más sobre el montón de mentiras que había construido durante 8 años. Ya no tenía el poder de herirme. Ya no tenía ningún poder sobre mí. El comandante Izaguirre le puso las esposas mientras ella seguía hablando, tratando de justificar lo injustificable. 2 policías la escoltaron hacia la patrulla. Antes de subir, volteó a verme una última vez. Sus ojos ya no tenían lágrimas, solo un odio frío y calculador. Fue en ese momento cuando finalmente habló con su verdadera voz, sin máscaras ni actuaciones. Me dijo que yo era un estúpido, que siempre había sido un estúpido, que si no hubiera sido tan terco con el maldito terreno, nada de esto habría pasado, que todo era mi culpa por no escuchar a Nazario cuando tuve la oportunidad. Los policías la metieron a la patrulla antes de que pudiera decir más. Yo me quedé parado en la entrada de mi casa, viéndola partir. No sentí satisfacción ni alivio, solo un vacío enorme en el pecho. El comandante me informó que el doctor Salgado y mi tío Nazario también habían sido arrestados sin incidentes. Salgado había tratado de huir por la puerta trasera de su clínica, pero los policías lo estaban esperando. Nazario, por su parte, se había puesto a gritar que era un abuso de autoridad, que él conocía gente importante, que nos íbamos a arrepentir, pero sus amenazas no sirvieron de nada. Los 3 iban a ser trasladados a la fiscalía para rendir su declaración. El comandante me dijo que probablemente me llamarían en los próximos días para tomarme la mía también. Me advirtió que el proceso legal iba a ser largo y complicado, que necesitaba prepararme para eso. Le agradecí todo lo que había hecho, y le pregunté si podía volver al hospital con Gael. El comandante asintió, y ordenó que una patrulla me llevara. En el camino de regreso al hospital, me puse a pensar en todo lo que había pasado. En cuestión de horas, mi vida había cambiado completamente. La mujer con la que había pasado casi 30 años estaba en una celda. El doctor en quien había confiado la salud de mi hijo era un criminal. Mi propio tío, la sangre de mi sangre, había orquestado todo para robarme, pero nada de eso importaba ya. Lo único que importaba era Gael. Cuando llegué al hospital, la doctora Mendoza me informó que ya habían empezado el proceso de desintoxicación. Le estaban administrando a Gael fluidos intravenosos y medicamentos para contrarrestar los efectos de los sedantes. Era un proceso delicado que requería monitoreo constante, las 24 horas del día. Me explicó que los próximos días serían críticos. El cuerpo de mi hijo había desarrollado una dependencia física muy fuerte a los sedantes, después de 8 años de exposición continua. Retirárselos de golpe podía provocar convulsiones, arritmias cardíacas, incluso la muerte. Por eso tenían que hacerlo gradualmente, reduciendo las dosis poco a poco mientras su organismo se adaptaba. También me advirtió que Gael iba a experimentar síntomas de abstinencia incómodos. Sudoración, temblores, ansiedad, insomnio. Era parte del proceso, y no había manera de evitarlo. Lo único que podían hacer era manejarlo lo mejor posible y estar pendientes de cualquier complicación. Le pregunté a la doctora cuánto tiempo tendría que quedarse Gael en el hospital. Me dijo que como mínimo 2 semanas para la fase aguda de desintoxicación, pero que probablemente serían más. Todo dependía de cómo respondiera su cuerpo al tratamiento. 2 semanas. Después de 8 años, 2 semanas parecían nada. Le dije a la doctora que me iba a quedar ahí el tiempo que fuera necesario. Me dejaron entrar a verlo un momento. Gael estaba acostado en una cama de hospital, conectado a varios monitores. Sus ojos estaban cerrados, pero su respiración parecía más natural que antes, menos pesada, menos forzada. Me senté junto a su cama y le tomé la mano. Estaba fría, pero sentí un ligero apretón cuando la toqué. Mi hijo estaba ahí, luchando por salir de la niebla química que lo había mantenido prisionero durante 8 años. Le hablé en voz baja. Le conté todo lo que había pasado, desde la consulta con el doctor Villaseñor hasta las detenciones de esa mañana. No sé si me escuchaba o me entendía, pero necesitaba decírselo. Necesitaba que supiera que ya estaba a salvo.
Le prometí que nunca más iba a dejar que nadie le hiciera daño. Le prometí que iba a estar a su lado durante toda la recuperación, sin importar cuánto tiempo tomara. Le prometí que íbamos a reconstruir nuestra vida juntos, lejos de toda la gente que nos había traicionado. Cuando terminé de hablar, Gael abrió los ojos. Me miró fijamente durante varios segundos, con una claridad que no había visto en años. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras. Tuve que acercarme para escuchar lo que decía. Con una voz ronca y débil, apenas un susurro, mi hijo dijo las primeras palabras coherentes en 8 años. Me dijo solo 2 palabras que me hicieron llorar como no había llorado en toda mi vida. Me dijo, «Gracias, papá». En ese momento supe que todo el sufrimiento había valido la pena. Mi hijo estaba volviendo a mí, y juntos íbamos a superar esto. Me quedé con él hasta que se volvió a dormir. Esta vez era un sueño natural, no el estupor químico al que lo habían condenado durante tanto tiempo. Su rostro se veía más relajado, más en paz. Por primera vez en 8 años, mi hijo estaba durmiendo de verdad. Una enfermera me trajo una cobija y me dijo que podía quedarme en el sillón junto a la cama de Gael. No pensaba irme a ningún lado. Mi lugar estaba ahí, junto a mi hijo, como debió haber sido siempre. Antes de cerrar los ojos, miré por la ventana del hospital. Afuera ya estaba oscureciendo. Un día entero había pasado desde que salí de mi casa esa mañana. Un día que había cambiado todo para siempre. Pensé en Jimena, en Salgado, en Nazario. Los 3 estarían pasando su primera noche en una celda, probablemente asustados, probablemente arrepentidos, o probablemente solo enojados por haber sido descubiertos. No me importaba. Ya no tenían ningún poder sobre nosotros. Mi hijo y yo estábamos libres de ellos para siempre. Las semanas siguientes fueron las más difíciles y las más hermosas de mi vida. Difíciles porque ver a mi hijo sufrir los síntomas de la abstinencia me partía el alma. Hermosas porque cada día que pasaba, Gael volvía un poco más a ser el muchacho que yo recordaba. Los primeros días fueron terribles. Gael sudaba, temblaba, vomitaba. Tenía pesadillas horribles que lo hacían gritar en la noche. La doctora Mendoza me había advertido que esto iba a pasar, pero una cosa es que te lo digan y otra muy diferente es vivirlo. Yo no me separé de su lado ni un momento. Dormía en el sillón del hospital, comía lo que las enfermeras me traían, me bañaba en el pequeño baño de la habitación. El taller quedó abandonado. Le pedí a Toño, mi ayudante de toda la vida, que se hiciera cargo mientras yo estaba en el hospital. Él aceptó sin hacer preguntas. Creo que ya sospechaba que algo grave estaba pasando. Poco a poco, los síntomas de abstinencia fueron disminuyendo. El cuerpo de Gael empezó a limpiarse de todos los químicos que le habían metido durante 8 años. Y conforme eso pasaba, mi hijo empezó a despertar. Fue un proceso gradual. Primero fueron los ojos. Esa mirada nublada y perdida que yo había visto durante tantos años empezó a aclararse. Gael comenzó a enfocar, a seguir los movimientos, a reconocer las caras. La primera vez que me miró y supe que realmente me estaba viendo, sentí que el corazón se me salía del pecho. Después vino la voz. Al principio solo eran palabras sueltas, susurros roncos que costaba trabajo entender. Pero con el paso de los días, Gael empezó a formar oraciones. Me preguntaba dónde estaba, qué había pasado, por qué se sentía tan débil. Yo le contestaba con verdades a medias, sin saber todavía cómo explicarle la magnitud de lo que le habían hecho. La doctora Mendoza me aconsejó que esperara un poco antes de contarle todo. Me dijo que Gael necesitaba estar más fuerte, tanto física como mentalmente, para procesar una noticia así. Que enterarse de que su propia madre lo había envenenado durante 8 años podía causar un daño psicológico severo si no se manejaba con cuidado. Así que esperé. Le dije a Gael que había estado muy enfermo, que había tenido una reacción mala a unos medicamentos, que por eso había pasado tantos años sin poder moverse ni hablar bien. Él me creía porque no tenía razón para desconfiar de mí, porque yo era su padre, y los padres no mienten. Mientras tanto, el proceso legal contra Jimena, el doctor Salgado y mi tío Nazario avanzaba. El comandante Izaguirre me mantenía informado de todo. Los 3 habían sido formalmente acusados de varios delitos: privación ilegal de la libertad, administración de sustancias nocivas,
Fraude. Asociación delictuosa. Los abogados del Ministerio Público me dijeron que podían pasar muchos años en prisión si se comprobaba todo. Y se iba a comprobar. Las pruebas eran abrumadoras. Los mensajes del teléfono de Jimena, los expedientes falsificados del Dr. Salgado, los registros bancarios que mostraban transferencias de dinero entre los tres. También encontraron correos electrónicos donde Nazario daba instrucciones detalladas sobre cómo mantener a Gael sedado y cómo presionarme para que vendiera el terreno. Lo más doloroso fue descubrir que el supuesto accidente de Gael nunca había sido un accidente. En uno de los correos, Nazario le explicaba a Jimena cómo tenía que hacerlo. Tenía que esperar a que yo estuviera en el taller, darle a Gael un té con sedantes fuertes para que perdiera el conocimiento, y después tirarlo por las escaleras para simular la caída. El golpe en la cabeza fue real, pero el daño neurológico fue inventado por el doctor Salgado. Cuando leí eso, tuve que salir del cuarto de Gael para que no me viera llorar. Mi esposa había tirado a mi hijo por las escaleras. Lo había golpeado deliberadamente. Había estado dispuesta a matarlo con tal de quedarse con un terreno. No podía entender cómo alguien era capaz de hacer algo así. Cómo la mujer que había cargado a ese niño en su vientre durante 9 meses podía tratarlo como si fuera basura. El comandante Izaguirre me preguntó si quería presentar cargos adicionales por intento de homicidio. Me explicó que con las pruebas que tenían, podían conseguir una sentencia mucho más larga. Jimena, Salgado y Nazario podrían pasar el resto de sus vidas en prisión. Yo lo pensé durante varios días. Parte de mí quería verlos pudrirse en una celda para siempre. Quería que sufrieran, aunque fuera una fracción de lo que habían hecho sufrir a mi hijo. Pero otra parte de mí pensaba en Gael, en lo que significaría para él saber que su padre había mandado a su madre a prisión de por vida, en las preguntas que tendría, en el resentimiento que podría desarrollar, en las cicatrices emocionales que cargaría para siempre. Al final, tomé una decisión que muchos no van a entender. Le dije al comandante que no quería presentar los cargos adicionales, que me conformaba con los cargos originales, que ya eran suficientes para que pasaran varios años encerrados, pero que no quería destruir completamente a esas personas, por más que se lo merecieran. El comandante me miró con sorpresa. Me preguntó si estaba seguro, si no me iba a arrepentir después. Le dije que estaba seguro, que mi prioridad era el bienestar de mi hijo, no la venganza, que quería que Gael pudiera reconstruir su vida sin cargar con el peso de saber que su padre había condenado a su madre a morir en prisión. Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero sigo creyendo que fue la correcta. Mientras el proceso legal seguía su curso, la recuperación de Gael avanzaba de manera increíble. Después de 3 semanas en el hospital, los médicos decidieron que ya estaba lo suficientemente estable para empezar la rehabilitación física. El primer día de terapia fue un momento que nunca voy a olvidar. Un fisioterapeuta llamado Ramón llegó al cuarto de Gael con una andadera y le dijo que iban a intentar ponerse de pie. Gael lo miró con miedo. Llevaba 8 años sin usar sus piernas. No sabía si todavía funcionaban. Ramón lo ayudó a sentarse en la orilla de la cama. Después le pidió que pusiera los pies en el suelo. Gael obedeció, temblando. Sus piernas flacas apenas parecían capaces de sostener su peso. Pero cuando Ramón le dijo que se levantara, agarrándose de la andadera, mi hijo hizo el esfuerzo. Se levantó. Por primera vez en 8 años, mi hijo estaba de pie. Solo duró unos segundos. Sus piernas cedieron, y Ramón tuvo que sostenerlo para que no se cayera. Pero esos segundos fueron suficientes. Gael me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que había sentido sus piernas, que le dolían, que estaban débiles, pero que las había sentido, que eran suyas otra vez. A partir de ese día, Gael se dedicó a la rehabilitación con una determinación que me dejaba sin palabras. Todos los días hacía sus ejercicios sin quejarse, aunque le dolía, aunque se cansaba, aunque a veces se frustraba tanto que quería rendirse, pero nunca se rindió. Mi hijo había recuperado las ganas de vivir que le habían robado, y nada lo iba a detener. Yo estaba a su lado en cada sesión de terapia. Lo animaba cuando quería darse por vencido. Lo felicitaba cuando lograba algo nuevo. Lo abrazaba cuando lloraba de frustración. Éramos un equipo, él y yo contra el mundo.
Un mes después del inicio de la rehabilitación, Gael dio sus primeros pasos sin ayuda. Fueron solo 3 pasos, del borde de la cama a la silla, pero para nosotros fue como si hubiera corrido un maratón. El fisioterapeuta aplaudió, las enfermeras que estaban viendo desde la puerta aplaudieron, y yo lloré como un niño. Mi hijo estaba caminando. Después de 8 años de estar condenado a una silla de ruedas por la maldad de su propia familia, mi hijo estaba caminando. Fue en esa época cuando decidí que ya era momento de contarle la verdad. Gael ya estaba más fuerte, más estable. Había empezado a hacer preguntas sobre su madre, sobre por qué no venía a visitarlo, sobre qué había pasado realmente. Yo no podía seguir mintiéndole. Una tarde, después de la sesión de terapia, le pedí que se sentara conmigo. Le dije que teníamos que hablar de algo muy importante y muy difícil. Gael me miró con esos ojos que cada día se parecían más a los del muchacho que yo recordaba, y me dijo que estaba listo para escuchar. Le conté todo, desde el principio. El plan de Nazario para quedarse con el terreno que mi padre me había heredado, la complicidad de Jimena y el doctor Salgado, el falso accidente, los diagnósticos inventados, los años de sedantes mezclados con su comida. Le conté cómo el doctor Villaseñor había descubierto la verdad, cómo había ido a la policía, cómo los habían arrestado a los 3. Gael me escuchó en silencio durante todo el relato. Su cara pasó por muchas expresiones: confusión, incredulidad, horror, dolor. Cuando terminé de hablar, se quedó callado durante un rato largo. Yo esperé, sin saber qué decir, preparándome para cualquier reacción. Finalmente, mi hijo me preguntó si su madre realmente lo había tirado por las escaleras. Le dije que sí. Me preguntó si ella sabía que los medicamentos lo iban a dejar así durante tantos años. Le dije que sí. Me preguntó por qué. Esa fue la pregunta más difícil de responder. ¿Por qué una madre hace algo así? ¿Por dinero? ¿Por ambición? ¿Por maldad pura? No tengo la respuesta. Nadie la tiene. Le dije a Gael que hay cosas que no se pueden explicar, que hay personas que hacen cosas terribles por razones que solo ellas entienden, que lo importante no era el por qué, sino el hecho de que ya había terminado, que él estaba a salvo ahora y que nadie iba a volver a hacerle daño. Gael lloró mucho esa noche. Lloró por los 8 años que le habían robado, por los sueños que no pudo cumplir, por la madre que nunca tuvo realmente. Yo lo abracé y lloré con él. Fue un llanto necesario, una forma de sacar todo el dolor que habíamos guardado durante tanto tiempo. Pero después del llanto, vino algo inesperado: la paz. Gael me dijo que se sentía más ligero, como si le hubieran quitado un peso de encima que no sabía que cargaba. Me dijo que ahora entendía muchas cosas que antes no tenían sentido. Los sueños confusos que tenía, las voces que escuchaba a veces, la sensación de estar atrapado en su propio cuerpo. Todo había sido real. No estaba loco. Simplemente había sido víctima de personas sin escrúpulos. Unas semanas después, Jimena, el doctor Salgado y mi tío Nazario fueron sentenciados. Jimena recibió 15 años de prisión. Salgado recibió 12 años y además le quitaron su licencia médica para siempre. Nazario, por ser el autor intelectual, recibió 18 años. No fui a la audiencia de sentencia. No quería verlos. Pero el comandante Izaguirre me llamó después para contarme cómo había sido. Me dijo que Jimena había llorado durante todo el juicio, pidiendo perdón, diciendo que estaba arrepentida. Salgado había tratado de culpar a los demás, diciendo que él solo había seguido órdenes, y Nazario había permanecido en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de odio. Ninguno de los 3 mostró verdadero arrepentimiento. Ninguno pidió perdón a Gael directamente. Para ellos, mi hijo seguía siendo solo un obstáculo en su camino hacia el dinero que creían merecer. Pero ya no importaba. Estaban donde debían estar, pagando por lo que habían hecho. Y Gael y yo estábamos libres para empezar de nuevo. 3 meses después del arresto, Gael salió del hospital caminando por su propio pie. Todavía usaba un bastón y se cansaba rápido, pero cada día estaba más fuerte. Los médicos decían que su recuperación era extraordinaria, que su determinación había acelerado todo el proceso. Decidimos irnos de Morelia. Había demasiados recuerdos dolorosos en esa ciudad, demasiadas calles que nos recordaban lo que habíamos perdido. Vendí el taller.
Vendí la casa y usé el dinero para comprar una propiedad pequeña en Pátzcuaro, cerca del lago. Un lugar tranquilo donde pudiéramos empezar de cero. El terreno que mi padre me había heredado, ese terreno por el que Nazario había destruido tantas vidas, lo puse a nombre de Gael. Es su herencia ahora, para que haga con él lo que quiera cuando esté listo. Hoy, mientras les cuento esta historia, Gael está afuera trabajando en el jardín de nuestra casa nueva. Tiene 27 años ya. Camina sin bastón, aunque todavía cojea un poco cuando está cansado. Está tomando clases en línea para terminar la preparatoria que nunca pudo completar. Dice que todavía quiere ser ingeniero, que ese sueño nunca murió, solo estuvo dormido igual que él. Los fines de semana vamos juntos a caminar por la orilla del lago. A veces hablamos de todo lo que pasó, de los años perdidos, de las personas que nos traicionaron. Otras veces simplemente caminamos en silencio, disfrutando de estar juntos, de estar vivos, de estar libres. Gael me preguntó una vez si extrañaba a Jimena. Le contesté con honestidad. Extraño a la mujer que creí que era, no a la mujer que resultó ser. Extraño los buenos momentos que tuvimos antes de que todo empezara, aunque ahora me pregunto si esos momentos fueron reales o si ella siempre estuvo actuando. Es una pregunta que probablemente nunca podré responder. Mi hijo también me preguntó si algún día podría perdonarla. Le dije que no lo sé. El perdón es un proceso largo y complicado, y hay heridas que tal vez nunca sanen completamente. Pero le prometí que no iba a dejar que el rencor me consumiera, que iba a enfocar mi energía en construir, no en destruir, en vivir, no en sufrir. A veces lo veo por la ventana, concentrado en sus plantas, y me cuesta creer todo lo que hemos pasado. Parece mentira que hace apenas un año estuviera postrado en una silla de ruedas, perdido en una niebla química, sin esperanza de recuperación. La vida nos quitó mucho. Nos quitó 8 años que nunca vamos a recuperar. Nos quitó la confianza en la familia, en las personas que deberían habernos protegido. Nos quitó la inocencia de creer que el mundo es un lugar justo, pero también nos dio algo valioso, la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una relación entre padre e hijo basada en la verdad, no en las mentiras. De aprender que el amor real no se mide en dinero ni en propiedades, sino en el sacrificio y la lealtad. Si algo aprendí de todo esto, es que nunca hay que rendirse, ni aunque el mundo entero parezca estar en tu contra, ni aunque las personas en las que más confías te traicionen, ni aunque pasen años sin ver ninguna esperanza, porque la verdad siempre sale a la luz, y cuando sale, tiene el poder de liberarte de las cadenas que ni siquiera sabías que cargabas. Mi hijo está vivo. Mi hijo está sano. Mi hijo tiene un futuro por delante. Y eso, al final del día, es todo lo que importa. Si esta historia les llegó al corazón como a mí me cambió la vida, les pido que le den like y se suscriban al canal para que más personas puedan escucharla. Compartan este video con alguien que necesite saber que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto tiempo tarde.